Un nuevo bloque de géneros en Pensar en Nada, y en este domingo vamos a conversar un rato con Carolina Rodríguez. Ella es abogada, feminista y fundadora de la Red de Abogadas Feministas del AMBA, a quien ya le estamos dando la bienvenida. Muy buenos días. Hola Eliana, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias, Carolina. Bueno, venimos de una nueva conmemoración del 25 de noviembre, este Día Internacional de lucha para eliminar la violencia hacia las mujeres, y bueno, incluimos también ahí a las identidades feminizadas. Y me pareció que era una buena ocasión para pensar con vos, que nos ayudes a pensar la importancia de pensar con perspectiva de género, sobre todo en el ámbito de la justicia. Ustedes son una red de abogadas bueno, que litigan y que tienen una cuenta en la cual brindan un montón de información. Me gustaría que pudieras contar cómo es esto también, ¿no? De traducir esta información con perspectiva de género accesible a quienes consultan y pensar, bueno, ¿qué nos debemos en este ámbito, ¿no? Se pide, por otro lado, la reforma judicial. Me gustaría que pudiéramos ir abordando de a poquito en esta charla alguno de estos temas. Bueno, sí, como bien decís, otro 25N y realmente las estadísticas no cambian demasiado año tras año. Eso da cuenta que efectivamente hay algo que no viene como dando respuestas. Creo que la justicia tiene mucho que ver con esto. Creo que una reforma judicial feminista es necesaria en el sentido de que, bueno, las leyes efectivamente y los tratados de derechos humanos efectivamente se implementen. Obviamente que quienes litigamos y lo hacemos con perspectiva de género, creo que contribuimos mucho en que estos argumentos se empiecen a exigir y a exigir cada vez más en la justicia, y también ayudan, bueno, mucho los operadores judiciales en general o los jueces que, bueno, que de a poco van dictando y por suerte cada vez más sentencias con perspectiva de género, pero el tema es que esto tendría que ser algo generalizado y que no dependa de que justo te toque, que justo consigas un patrocinio con perspectiva de género, un juzgado con patrocinio con perspectiva de género, porque bueno, la vida de las personas, de las mujeres, de las diversidades y de las niñeces que generalmente están a nuestros cuidados, valen por igual, sea donde sea que vivan, y los mandatos que hay en materia de derechos humanos al respecto, los mandatos que tiene el Estado en general, los tres poderes, son mandatos de la máxima importancia, que comprometen inclusive internacionalmente a nuestro Estado. Entonces es algo que verdaderamente habría que pensar en cómo, digamos, expandir este tipo de respuestas que se están viendo en algunos casos, pero a nivel general, en todas las jurisdicciones, en todo el país. Sí, sí, Nosotras, pensaba cuánto, digamos, si tenés idea o si te parece que la ley Micaela, digamos, la implementación está avanzando. Sabemos que en algunos departamentos judiciales, por ejemplo, algunos uh-huh. sectores del Estado se va cumpliendo, pero ¿qué impacto, si vos podés sentir o podés ver algún impacto real de esta capacitación? Yo creo que inclusive en cuanto a la implementación de la ley Micaela, he tenido la oportunidad de conversar con compañeras que están a cargo quizás de este tipo de capacitaciones, y sé que también lo han ido mejorando, obviamente, cuando se implementan este tipo de leyes y de políticas públicas. Obviamente que eso también tiene una trayectoria y con el tiempo se tiende a mejorar. Quizás habían empezado como a brindar un simple curso y después un cuestionario, y luego empezaron a buscar espacios de mayor interpelación. Pero bueno, obviamente que las resistencias están en los tres poderes del Estado porque están en la sociedad en general. Una persona, qué sé yo, en cualquier ámbito en el que te desenvolves y tenés una conversación familiar, de amistades, del colegio de tus hijos, del club, del barrio, donde sea,
encontrás esas resistencias. Y son las mismas resistencias que encontramos entre colegas, en los juzgados, en los organismos administrativos. Digo, esto es algo que requiere de una profunda transformación cultural. La efectividad de los derechos humanos en general, por ahí estamos hablando de materia de violencia de género y hablamos en particular de los derechos humanos de las mujeres, de las diversidades, pero para la efectiva implementación de los derechos humanos en general es necesario que toda la sociedad se interpele en una profunda reconstrucción cultural. Y bueno, eso lamentablemente lleva tiempo, pero pienso que marcamos la diferencia cuando lo que vos decías que tratamos de hacer en las redes, cuando informamos, cuando además buscamos mejorar en lo que tiene que ver con trabajar con perspectiva de género, porque para todas las personas que intentamos hacerlo, obviamente que es algo muy adverso. Pero bueno, creo que es por ahí el camino, creo que ayuda mucho que se empiece a implementar en los departamentos judiciales, ojalá que en todos, porque el Poder Judicial también es uno de los 3 poderes del Estado y también está obligado en cuanto a la ley Micaela. Y creo que sí, que es el camino, que tenemos que seguir pensando en más leyes y políticas públicas, en mejorar las que ya están, porque son conquistas de derechos que hay que defender y mejorar. Y también en pensar en nuevas que sigan brindando respuestas, porque bueno, la realidad es esta y hay que transformarla, y transformarla requiere de mucho trabajo y de mucha perseverancia, no hay otra salida para mí. Sí, yo te escuchaba porque realmente, ¿no? Cuando pensamos en la Argentina, en el conjunto de leyes que han sido emblema también en el mundo, ¿no? O sea, porque a veces decir, bueno, hacen por ahí el sector, pensando en el tema de las sanciones, ¿no? La cuestión más punitiva, dicen, bueno, se avanza o se pide cierta sanción, sobre todo pensando en las cuestiones de violencia o ¿no? Pensando en la cifra de los femicidios, se quiere avanzar por ese lado, pero digamos, la cantidad de leyes que hay que son de ampliación de derechos y de generar esto, ¿no? Del respeto por los derechos humanos de la población en general y de las mujeres en particular y disidencias, y no se cumple. Entonces vos decís, bueno, no es una cuestión de que falten leyes, sino de que no haya una efectiva implementación, ¿no? Claro, sí. Igualmente esto del punitivismo, yo creo que las leyes y las políticas públicas pueden ir también en otro sentido. Es verdad que creo que el feminismo en general ha tenido una etapa o hay todavía un sector como más bien punitivista. Yo en lo personal cada vez defiendo más una postura, una posición antipunitivista, porque creo que es la que en verdad es transversal y la que en verdad puede tender a modificar la realidad. Eh, pero bueno, digamos que también hay que brindar respuestas a distintas situaciones. Por ejemplo, la Ley de Protección Integral a las Mujeres es una herramienta que, bueno, que buscó poder llevar un poco a la realidad del territorio lo que tiene que ver con los tratados de derechos humanos, que por lo general los tenemos ahí en la cúspide, digamos, como en lo que respecta a la ley, como la legislación con mayor jerarquía, y cuesta mucho, ha costado mucho bajarlo a la práctica. Eh, Esta ley, bueno, fue un paso más en el sentido de marcar un piso mínimo para todas las jurisdicciones, y bueno, y en pensar en herramientas, ¿no? Que brindan respuesta a estas situaciones en particular. Si bien ya estaban las leyes de violencia familiar, esto de reconocer a la violencia como violencia de género y de brindar respuestas específicas para las mujeres, para las diversidades, haciéndolo extensivo en esta situación, es muy importante. Y siendo una ley que ya lleva varios años, no en todos los juzgados las implementan. Muchas veces siguen remitiendo a la ley de violencia familiar y bueno, les abogados con perspectiva de género tratamos de abogar y abogar y argumentar con esto, ¿no? Tal cual. Constantemente. Muchos no, bueno, muchos juzgados también empiezan a ser receptivos con esta cuestión, pero sí, obviamente que también empiezan a haber algunos interrogantes en cuanto a si esto de las medidas preventivas urgentes, la famosa perimetral, exclusión del hogar, etcétera, está funcionando o no, porque es un problema como muy complejo, la violencia de género, muy difícil de revertir, que requiere de salidas multidisciplinarias, multisectoriales, muy bien articuladas, y si bien hay un camino hecho al día de hoy en ese sentido,
es necesario como seguir articulándolo mejor y seguir pensando en salidas más efectivas, porque bueno, la realidad nos marca que si bien hoy en día yo creo que hay más respuestas y el contexto es mejor para una mujer, una diversidad en situación de violencia que antes, eh, todavía son respuestas que nos quedan cortas. Sí, tal cual. Pensaba, y con esto vamos dando así como un pequeño cierre, pero charlaría mucho tiempo con vos porque me encanta, la verdad. Pensaba, digo, dos cuestiones. Por un lado, lo que nos falta hacer con los agresores, ¿no? Porque, digamos, si bien salen estas medidas que vos mencionabas, sale la perimetral, sale la exclusión, después, digamos, que no hay como un seguir trabajando, ¿no? Porque digamos, esa familia no sigue, digamos, tiene un devenir que después la medida no es eterna, es esta cuestión de la cautelar, no está resuelto el problema. ¿Qué pasa con esa persona que, ese varón, generalmente es el varón cis quien ejerce esa violencia y, y digo, como que nos falta ahí, ¿no? Digamos, qué cosas me parece que se pueden implementar desde las medidas judiciales, reparatorias también, porque, digamos, por ahí cesa la violencia, lo físico, pero aparece casi como instantánea la violencia económica, que es algo decir, bueno, está bien, me sacaste de la casa, ahora no te paso alimentos, y también hay un poco registro de que eso, digamos, de que no cumplir la cuota alimentaria es violencia económica, ¿no? Entonces digo, Sí, ¿cuánto nos falta ahí? sí, en eso, bueno, trato de resumirlo, pero un par de cuestiones. Primero, que la Ley de Protección Integral establece un montón de medidas preventivas urgentes y, sin embargo, los juzgados de oficio siguen dictando la perimetral de siempre y la exclusión del hogar en el mejor de los casos. Desde el patrocinio con perspectiva de género pedimos otras medidas como cuota de alimentos provisorio, a veces también el cuidado unilateral provisorio, un montón de cuestiones que, como bien decís, son cautelares igualmente y no resuelven para siempre el problema. Esto es un primer inconveniente y hay mucha desinformación al respecto porque hay muchas mujeres en esa situación que creen que, bueno, con esto ya lo soluciono y ya está. Y bueno, quizás es propio de la cultura, ¿no? Capitalista, del consumismo, pero este tipo de situaciones que muchas veces se arrastran de muchos años y de toda la vida, no se sale de un momento para el otro. Hay que hacer todo un camino, todo un trayecto. Está como esta teoría crítica de la ruta crítica, precisamente, que Ujú. atraviesan las mujeres cuando deciden denunciar, y es verdad que son un montón de obstáculos que tienen que atravesar. Y creo que en ese sentido nos tenemos que hacer una crítica constructiva en cuanto a cómo estamos funcionando como entornos en general, ¿no? No solamente los profesionales que tenemos que brindar respuestas, pero estas mujeres y estas diversidades en situación de violencia son mujeres y son personas con entornos familiares, de amistades, de militancia, de trabajo, y muchas veces que también militan, ¿y qué respuestas les estamos dando en cuanto al acompañamiento, ¿no? En cuanto a un montón de redes que es necesario y es muy necesario tejer como salida a la violencia de género. Esa es una primera observación y después pienso que los juzgados tienen, como decía antes, tienen que ser más oficiosos, pero también tienen que empezar a poner la carga en los varones que ejercen la violencia, de a ver qué demuestran para salir de esa situación o qué hacen para mejorar, porque muchas veces pasa que después aparecen reclamando el régimen de comunicación y sin Ujú. embargo no todos los juzgados son rigurosos en cuanto a que acrediten terapia, en cuanto a que reviertan un montón de cuestiones que fueron denunciadas y muchas veces encima acreditadas con informes psicológicos o distintas cuestiones. Eh, es más, nosotras pedimos muchas veces que nosotras, patrocinando a las mujeres, bueno, que ordenen a estos agresores a hacer terapia. A veces en algunas jurisdicciones hay grupos para varones que han ejercido la violencia. Y resulta que a veces nos mandan a que la patrocinada nuestra tenga que diligenciar el oficio, lo que sea. Y es una total locura que empiezan a ordenarle a los agresores que se pongan las pilas y que actúen en consecuencia, no que la mujer que generalmente en esa situación queda con la carga de cuidar al exige sola, muchas veces con las dificultades que hay para el cobro de la cuota de alimentos cuando son insolventes y por la violencia económica, porque a veces son evasivos intencionalmente. Encima también tenga que estar llevando los papeles de acá para allá para que el tipo vaya a la terapia o al grupo. La verdad que es una total locura.
Entonces me parece que hay que correr el eje del androcentrismo, pero efectivamente hay que correrlo y ponerlo en que los varones que están ejerciendo la violencia al nivel en que la están ejerciendo en las sociedades, bueno, tengan la carga de demostrar que hacen algo para salir de esa situación y no seguir poniéndole esa carga a las mujeres con toda la carga mental que ya tienen y más en una situación de violencia, ¿no? Tal cual. Carolina, un placer, te agradezco mucho esta comunicación. Voy a seguir recomendando abogadas feministas en el AMBA, por sobre todo el perfil de Instagram que tiene muy buena data, y te agradezco desde ya y te digo hasta pronto, porque espero que podamos en algún otro momento contactarnos nuevamente. Bueno, gracias a vos, Eliana, y a todo el equipo. Un abrazo. Un abrazo. Era Carolina Rodríguez, abogada feminista, cerrando este bloque de géneros para pensar en nada. Porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos